Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios del parcial, algunos ejercicios seleccionados del parcial. Vamos a comenzar con el cálculo de este límite que nos plantea que es el límite cuando x tiende a 0 de el cociente de una diferencia de raíces cuadradas. Las raíces dicen 1, la raíz de 1 más k por x menos la raíz de 1 menos k por x, todo sobre el denominador 7x es igual a 2. Nos pide calcular el valor de k que satisface a esa igualdad. Ahí está editada la respuesta del valor de k y para esto vamos a comenzar planteando entonces este límite. Que es un límite que si nosotros sustituyéramos los valores de x por 0, tendríamos en este primer radicando 1 más 0 y en el segundo tendríamos 1 menos 0. Nos quedaría en el numerador 0, 0 menos 0 y en el denominador 0. Es decir, tendríamos una indeterminación de tipo 0 sobre 0 que vamos a ver cómo la salvamos a esta indeterminación. La forma o la técnica para salvar este tipo de indeterminaciones donde hay raíces cuadradas, sumadas o restadas, y nos provoca esto la indeterminación, es multiplicar y dividir por el conjugado de esta diferencia de términos con raíces. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. En el numerador tenemos entonces la raíz de 1 más k por x restado a la raíz de 1 menos k por x. Les decía que lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir numerador y denominador por el término conjugado de esta diferencia. Esto se hace con el objetivo de que luego este producto de binomios conjugados se convierta en una diferencia de cuadrados. Vamos a poner entonces el conjugado de la diferencia de estas raíces, que quedaría como 1 más k por x más la raíz de 1 menos k por x, dividido por el mismo binomio. Bien, decimos entonces que este producto de estos binomios conjugados se transforman en una diferencia del cuadrado de estos términos. El cuadrado de estos términos son raíces cuadradas que elevadas al cuadrado se van a cancelar de esta forma. Queda entonces la raíz cuadrada de 1 más k por x, este término, esta raíz toda al cuadrado, menos la raíz de 1 menos k por x, también todo al cuadrado, dividido 7x multiplicado por el conjugado de la diferencia original, que era 1 más k por x, más la raíz de 1 menos k por x.
Tenemos entonces que acá podemos cancelar esta raíz con este cuadrado y esta raíz con este cuadrado, quedando entonces en el numerador del límite la siguiente expresión. Uno más k por x, y dentro de este paréntesis quedó sin raíz, digamos, la diferencia 1 menos k por x, precedida con un signo menos, quedando entonces ese binomio que está dentro del paréntesis como menos 1 más k por x, porque debemos invertir los signos del binomio que tenemos dentro de la raíz de la derecha. El denominador queda como 7 por x, multiplicado por este conjugado, 1 más k por x, más la raíz de 1 menos k por x. En este numerador se cancela este 1 con el menos 1, quedando ahí en el numerador de la fracción la suma de k por x más k por x sobre 7x por raíz de 1 más k por x más la raíz de 1 menos k por x. Queda entonces límite cuando x tiende a 0. En el numerador tenemos k por x más k por x es 2kx sobre 7x sobre la raíz de 1 más kx más la raíz de 1 menos kx. Podemos entonces ahora cancelar estas x, que entre otras cosas todavía nos seguían manteniendo la indeterminación 0 sobre 0. Estos términos k por x tienden a 0, porque el límite es cuando x tiende a 0. Y queda toda esta expresión, finalmente, queda en el numerador 2 por k. En el denominador queda 7 por la raíz de 1 más la raíz de 1, que es 2. Estos dos también se cancelan. Y como habíamos visto acá originalmente, tenemos que todo este límite es igual a 2. Entonces, si el límite es igual a 2, igualamos a 2, despejamos k de esta ecuación y nos queda que k es igual a 14, como vemos ahí en la edición en el resultado del ejercicio. Otro ejercicio que vamos a ver, su resolución, es este ejercicio. Este ejercicio dice lo siguiente: límite cuando n tiende a infinito de 7n menos 5 sobre 7n todo elevado a la 3 por n, igualado al número e elevado a la menos a sobre 7. Y pide calcular el valor de a. Para esto vamos a usar en principio primero el concepto del número e, vamos a recordarlo, ¿sí? El número e se genera a través del límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de la forma 1 más 1 sobre n, todo elevado a la n, donde hay un término acá
que se hace cada vez más pequeño, ¿sí? Porque la n del denominador tiende a infinito, entonces 1 más un término que se hace cada vez más pequeño, todo elevado a un término que se hace cada vez más grande, que es esta n. Esto es igual entonces al número e. En primer lugar, lo que vamos a hacer de esta expresión, vamos a reescribirla de la siguiente forma. Vamos a poner límite cuando n tiende a infinito de. En principio, vamos a reescribir la parte de adentro del paréntesis. Si distribuimos este denominador 7n en la diferencia del numerador, nos queda 1 menos 5 sobre 7 por n. Y ahora vamos a expresar este producto que hay en el exponente como potencia de potencias. Es decir, todo esto lo vamos a elevar a la n y a su vez todo esto elevado al cubo. Voy a reescribir ahora nuevamente la expresión que está dentro de este paréntesis de la siguiente forma para que veamos mejor la posibilidad de aplicar una de las propiedades del número e. Límite cuando n tiende a infinito de. Voy a reescribir esta suma algebraica de 1 más la fracción 5 séptimo con la fracción 1 sobre n de la siguiente forma. Lo voy a poner como menos 5 séptimos sobre n. Todo elevado a la n y a su vez todo elevado al cubo. Esto, esta fracción que está acá, digamos que si yo hago menos 5 séptimos por la fracción 1 sobre n, ¿sí? Esto puedo expresarla como la fracción menos 5 séptimo todo sobre n, ¿sí? Estas expresiones son equivalentes. ¿Por qué hice esto? Hice esto para que en el numerador de esta fracción quede una constante, claramente una constante, y poder aplicar esta propiedad que hemos visto del número e. Hay una propiedad del número e que dice que si tenemos el límite cuando n tiende a infinito de 1 más c sobre n elevado a la n, esto es igual a e a la c. Llevé entonces esta expresión a esta otra para adoptar a esta menos 5 séptimos como si fuese la c de esta propiedad. Y poder así aplicar entonces la propiedad del número e de la siguiente forma. Puedo decir entonces que el límite que está dentro de este corchete se convierte en e a la menos 5 séptimo y que todo esto está a su vez elevado al cubo.
aplicando las propiedades de la potencia, tendremos que entonces esta expresión se convierte en e a la menos 15 séptimo, que por lo que vimos acá, en el planteo original, es igual a e a la menos a sobre 7, con lo que entonces menos a sobre 7 es igual a menos 15 séptimo. Queda entonces que a es igual a 15, como estamos viendo ahí en la respuesta editada del ejercicio. Por último, vamos a resolver este ejercicio. De sucesiones. Que dice lo siguiente. Se considera los términos generales de las siguientes sucesiones e indica la opción que corresponde en cada caso. En cada caso, en realidad, se despliega el mismo menú de opciones. En el primer caso, tenemos esta expresión como término general de la sucesión. Es decir, tenemos a sub n igual a 1 más menos 1 a la n dividido 5, todo sobre 5. Y las opciones que plantea son las siguientes. Solo es acotada, solo es oscilante, es monótona y convergente, o es acotada y oscilante, o es acotada y convergente. Bien. La opción que corresponde para este caso debería ser, en este ejemplo al menos, acotada y convergente. Perdón. Acotada y oscilante. Acotada y convergente es la otra. Esta es la opción correcta que corresponde. En principio vamos a ver por qué es acotada la sucesión. Se dice que una sucesión es acotada siempre y cuando existe un número m tal que en m será mayor o igual que el valor absoluto de a sub m. O me parece que en la teoría lo han visto como que el valor absoluto de a sub m siempre es menor o igual que ese número m, ¿sí? Que es la cota o una cota de la sucesión. Porque también han visto ustedes en la teoría que una sucesión puede tener infinitas cotas en realidad. Para esto entonces vamos a ver qué alternativas tenemos con a sub n. A sub n de la forma 1 más
menos 1 a la n dividido 5 será igual a 1 más un quinto si n es par. Es decir, que si n es par, a sub n será igual a 6 quintos, y 6 quintos es un número decimal igual a 1,2. La otra opción es que n sea impar. Nos queda 1 menos 1 sobre 5, si n es impar. Es decir, que a sub n, entonces 4 quintos, es decir, 0,8. Acá la cuestión es que los términos van oscilando entre estos dos valores. Es decir, si yo graficara esta sucesión, comienzo con n igual 1, que es impar, y da, vamos a poner por acá el 1, para n igual 1 nos da 0,8. Para n igual 2 nos va a dar 1,2. 1,2. Y así nos dará alternativamente un valor y el otro. De modo tal que nunca la sucesión va a exceder el valor va a estar por encima de 1,2 ni nunca por debajo de 0,8. Es oscilante porque sus términos oscilan de forma consecutiva. Es decir, van oscilando entre estos dos valores. Y además es acotada. Pongamos como valor de cota m, ¿sí? Por ejemplo, podríamos poner m igual 2. Si m es igual 2, entonces decimos que los términos de la sucesión van a estar siempre comprendidos en el intervalo cerrado menos 2, 2. Pongamos que acá tenemos el intervalo, este intervalo menos 2, 2. Siempre los términos van a ser 0,8, 1,2 y nunca van a exceder a este intervalo entre menos 2 y 2. Esto nos indica que es acotada. ¿Es la única cota? Y no, podría poner como cota también m igual 3. Y sabemos que todos los términos de la sucesión van a estar entre menos 3 y 3. O podríamos poner como cota m igual a 3 medios, 1,5. Y siempre vamos a estar entre menos 1,5 y 1,5 y no nos vamos a salir de ese intervalo. O sea que la respuesta es acotada y oscilante. Vamos a ver
la otra opción, que es la que está más abajo, la otra expresión del término de la sucesión es 1 más menos 2 a la n sobre menos, todo sobre menos 2 a la n. Si reescribimos esa expresión de la siguiente forma, distribuimos el menos 2 a la n del denominador, nos quedaría 1 sobre menos 2 a la n más menos 2 a la n sobre menos 2 a la n. Con lo que nos quedaría algo así como 1 más 1 sobre menos 2 a la n. ¿Sí? Esta sucesión no es solo acotada, no es solo oscilante, porque nuevamente acá tenemos un signo menos elevado a la n, no es monótona porque es oscilante, y es acotada, pero además es convergente. Esta sucesión, si nosotros calculamos el límite de la sucesión, tenemos lo siguiente. El límite de 1 más, podría expresar esto de la siguiente forma, como, o sea, la fracción 1 sobre menos 2 a la n la podría llevar como menos 1 a la n sobre 2 a la n, con lo que haría este numerador que el signo de esta fracción vaya oscilando entre los valores más menos 1, este numerador. Pero ocurre que el denominador 2 a la n se va haciendo cada vez más grande y cuando n tiende a infinito, este denominador tenderá a infinito y estos valores que en principio van oscilando hará que todo este término tienda a cero. Es decir que el cálculo de este límite indefectiblemente nos dará 1. Es un valor finito, con lo que la sucesión es convergente y además es acotada, ¿sí? Es acotada porque los valores de esta sucesión, vamos a poner algunos ejemplos de valores de n. Por ejemplo, cuando n es 1, tendremos 1 menos un medio, lo que nos da un medio, 0,5. Cuando n es 2, esto da 1 más un cuarto, con lo que nos da 1,25. Esto sería 5 cuartos, ¿no? Cuando n es 3, el término será 1 menos un noveno, esto da 8 novenos,
igual a 0,8 periódico. La cuestión es que lo vamos a ir acercando cada vez más a 1, tanto desde los valores más grandes como desde los valores más pequeños. Si hacemos nuevamente un eje, el valor mayor que obtuve, porque acá, a ver si pongo para n igual 4, me quedaría 1 más, o sea, por encima de 1, tengo 1 más un 16avos, y 1 más un 16avos, que son 17 sobre 16 avos, es 1,0625. Es decir, que el valor más grande que tendré de esta sucesión va a ser de 5 cuartos. Vamos a poner que esté por acá. Y todos los otros valores van a ir acercando al punto de acumulación 1, acá en este caso, ¿sí? Con lo que si pusiéramos, por ejemplo, como cota m igual 2, como habíamos puesto antes, no va a haber ningún valor que esté que exceda esa cota, ¿sí? Y va a quedar la sucesión encajada dentro de estos dos valores, menos 2,2. Y si pusiéramos 1,5 también, o sea, 3 medios, también digamos que a sub n va a quedar entre menos 3 medios y más 3 medios, que quedaría por acá. También m igual a 3 medios es una cota de esta sucesión. Es decir, que es entonces una sucesión acotada y además es convergente porque converge al punto de acumulación 1, al 1 converge esta sucesión.